encontramos, el mundo celebra, ¿verdad? Y vemos que el mundo celebra, pero celebra por costumbres, y el mundo celebra sin conocimiento. Hermanos, ellos celebran, pero no por agradecimiento. Celebran por los regalos, celebran por las fiestas, por disfrutar, porque el motivo de celebración del mundo es por el deleite propio. Vemos que toda celebración en el mundo es no por la celebración en sí, sino por el disfrute propio de los hombres. Y bueno, debemos preguntarnos como hijos de Dios qué es lo que celebramos nosotros en esta época y qué sabemos en realidad del motivo por el cual existe esta celebración realmente. Y si vamos al libro de Isaías, en el capítulo 9, versículo 6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hermanos, mañana espero que hablemos de este niño, el niño que nació. Antes de continuar, hermanos, Padre, gracias te damos nuevamente porque podemos estar en tu casa y podemos, Señor, celebrar, disfrutar de estar reunidos en tu casa alrededor de tu palabra. Te pedimos que bendigas, Señor, este tiempo, que bendigas la predicación fiel de tu palabra, que sea tu palabra, Señor, la que llegue a nuestros oídos. Mañana, tú que puedes transformar corazones, mente, Señor, que conviertes al muerto en vivo y vivo para la eternidad, Señor. Y te pedimos que estés obrando en medio nuestro, Señor, aquí en tu casa, Señor, en tu iglesia y en todas las iglesias donde se predica fielmente tu palabra. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro único Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, el título de esta predicación es El niño que nació. Y aquí en Isaías vemos que este niño, esta promesa, vemos que es sin duda uno de los anuncios mesiánicos más conocidos en la Escritura. Todos llegamos a esta época y vamos a este pasaje de la palabra de Dios y estamos leyendo, y yo le preguntaba a mi mujer, digo, ¿cuántas veces hemos leído este versículo quizás en este mes? ¿O cuántas veces hemos escuchado en las predicaciones este versículo? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y hermanos, vemos que es curioso cómo llega este anuncio en el momento en que Isaías habla al pueblo y les refiere estas palabras. No aparece, hermanos, este anuncio en un palacio ni en medio de aplausos, sino que el pueblo de Israel se encontraba en un momento de oscuridad, de aflicción, estaban con sus esperanzas quebrantadas, pero, hermanos, sobre todas las cosas, vemos cómo el Señor, en el momento de dificultad, en el momento de oscuridad, Dios responde, y responde a la oscuridad del hombre con luz traída de lo alto, con luz del cielo. Y este versículo nos anuncia que vendría, y no porque vendría por los hombres,
no porque vendría a hacer algo que nosotros queremos o que deseamos. El Señor nos anuncia que Cristo vendría a cargar sobre sus hombros, a mostrar su luz admirable, a ser el consejero, a ser el fuerte entre los débiles. Y nos muestra quién es realmente este Cristo. Este Cristo es el Padre eterno, es la paz, es el príncipe de paz. Hermanos, este capítulo nos declara que el pueblo, si vamos al principio, nos dice que este pueblo andaba en tinieblas, este pueblo que necesitaba ver la gran luz de Cristo. Israel estaba oprimida y confundida, ¿verdad?, espiritualmente, de la misma manera que este mundo anda en estos días. Amenazada estaba Israel por los pueblos que estaban a su alrededor, los reinos que estaban a su alrededor, y humanamente, igual que hoy, no tenían una salida. Por eso Dios irrumpe en este momento de oscuridad del pueblo de Israel con esta promesa de liberación que no vendría por ejércitos, sino que vendría exclusivamente por Dios, a través de Dios y para la honra y gloria de Dios, a través de este niño que vino a cumplir, hermanos, las promesas del Señor. La esperanza, hermanos, no llegó a través de las fuerzas humanas, sino a través de la intervención de Dios necesaria para los hombres. Y el primer punto, hermanos, es que este niño nació en el tiempo perfecto de Dios. Nos dice, porque un niño nos es nacido. Este nacimiento no fue una causa improvisada, no fue casual. Hermanos, Dios lo preparó todo con propósito. Y para los que estuvieron ayer en el desayuno de hombres, varios de estos versículos los utilizamos ayer. Pablo, hermanos, nos recuerda en Gálatas 4 y 5, nos dice, pero cuando vino, ¿qué cosa? El cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y es que a través de Jesucristo nosotros somos transformados en hijos de Dios. La palabra nos dice que somos hechos coherederos con Cristo. Dios, hermanos, no llegó a cumplir su promesa tarde. Cristo no vino tarde ni temprano. Jesús nació en el momento exacto, cumpliendo la profecía que el Señor nos hablaba en Miqueas 5:2, anunciando que el Mesías nacería en Belén, en esta pequeña porción del pueblo de Israel. Y Lucas confirma este cumplimiento, dice Lucas 2:7, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, y nos dice, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y hermanos, es que el Rey del universo llegó al mundo como un bebé. Este bebé vino a cumplir las profecías y las promesas, como dijo Juan al ver a Jesús en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese niño puesto en el pesebre, ese niño que no tuvo un lugar digno al venir al mundo, era la promesa de Dios que nos libraría de nuestros pecados, que cubriría la multitud de nuestros pecados. Dios envió a su Hijo, al unigénito Hijo de Dios, y nos dice, nacido bajo la ley para cumplir
lo que para nosotros, hermanos, era imposible, y así salvarnos del fin al que estábamos condenados. Hermanos, ¿cuántas veces queda Cristo opacado en estas fiestas, aún en nuestras vidas como hijos de Dios? ¿Cuánta realidad hay en las celebraciones que nosotros tenemos en este tiempo de Cristo? ¿Cuánto recuerdo y cuánto agradecimiento por nuestra parte hay hacia Cristo en este momento, hermanos? Y es que la vida, hermanos, nos nubla la vista y nos devuelve un poco a la oscuridad, ¿no? La costumbre de, bueno, vamos a juntarnos, vamos a cenar, los regalos, y vamos a disfrutar del tiempo en familia, y sin darnos cuenta nosotros vamos quitando el sitio de Cristo en esta celebración y nos vamos yendo a la costumbre del mundo, cuando, hermanos, nosotros deberíamos mirar a Cristo, nosotros deberíamos pensar en Cristo y deberíamos agradecer a Cristo que Él fue enviado a este mundo, fue dado a este mundo para cubrir la multitud de nuestros pecados. Y este es el segundo punto, hermanos, un hijo dado que revela la voluntad de Dios. Nos dice el versículo de Isaías 9:6 que este hijo nos es dado. Y aquí se enfatiza, hermanos, no solo el nacimiento humano, sino el regalo que Dios dio al mundo. Este hijo dado por parte de Dios. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8 nos dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y hermanos, Jesús no comenzó a existir en el pesebre. Jesús era el alfa y la omega. Era el principio y es el fin, y debe ser el fin de nuestras vidas. Cristo siempre estuvo, y la palabra de Dios nos dice que Cristo, siendo en forma de Dios, porque fue y siempre será Dios, nos dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que la voluntad de cumplir las promesas de Dios, cumplir la voluntad de Dios, las profecías que el Señor había dado a este mundo, era más importante que la condición, hermanos, de ser Dios. Su palabra, su voluntad es lo único realmente importante, y Él se pone como ejemplo a nosotros la importancia de cumplir la voluntad de Dios. Hermanos, Jesús se humilló voluntariamente, y el propósito de ese regalo es mostrarnos la importancia de su voluntad. Y hermanos, este regalo quedó claro en Mateo 1:21, que nos dijo, y dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Jesús. Y dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermanos, la voluntad de Dios era salvar a todo aquel que cree, como nos dice Juan 3, 16 y 17, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cristo
se despojó a sí mismo de su gloria y se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte. Y hermanos, todos espero que sepamos cuál fue la calidad de muerte de Cristo. Cuánto fue el sufrimiento que Cristo pagó hasta llegar a la cruz. No solo en la cruz, porque los días anteriores a ser crucificado, Cristo no solamente fue humillado, sino que fue maltratado, fue violentado, fue golpeado, a tal punto. Hermanos, eso sucedió porque la voluntad de Dios era que el Cordero de Dios cubriese la multitud de nuestros pecados, porque no había cordero en este mundo capaz de cubrir con su sangre nuestros pecados. Y este fue el regalo que Dios nos hizo. Este es el regalo realmente importante y necesario que nosotros debemos, hermanos, mostrar al mundo, que nosotros debemos pregonar en este mundo. Cristo es nuestro Salvador. Él es la vida eterna. En Él está, hermanos, nuestra vida, o debe estar nuestra vida, porque si nosotros tenemos vida hoy como hijos de Dios, es gracias al sufrimiento de Cristo en la cruz, gracias a su venida a este mundo, hermanos. Y como leíamos en Filipenses, Él se despojó a sí mismo. Y hermanos, el punto 3 de esta predicación es que Él no se despojó de cualquier cosa, sino que Él se despojó de ser un rey. Porque Él era un rey eterno, que gobernó, que gobierna y gobernará siempre con propósito. Nos dice en Isaías 9:6, dice que el principado es sobre su hombro. Cristo es el que carga, no solo, hermanos, con nuestra culpa, no solo con nuestros pecados. Cristo carga con el principado. Este niño, hermanos, no solo es un niño que vino y que murió por nuestros pecados. Es el Rey de Reyes. Es aquel, el soberano, que lo dio todo por su pueblo. Este niño, este Cristo es el Rey de Reyes. Apocalipsis, el capítulo 19, versículos 11 al 16, nos muestran quién es Cristo. Nos muestran de qué se despojó Cristo por causa de nosotros. Hermanos, nos muestra el poder real de Cristo con el cual volverá un día a buscar a su iglesia. Dice así, entonces, el versículo 11 al 16, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, su sangre, la sangre de Cristo. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Hermanos, este versículo nos habla de cómo Cristo va a venir y va a juzgar, cómo Cristo va a venir y va a herir con esta espada que sale de su boca
Esta espada que es capaz de penetrar, hermanos, hasta lo más profundo del alma. Y nos dice que Él va a herir con ella a las naciones. Estas naciones, hermanos, que estaban alrededor de Israel, estas naciones que acosaban al pueblo de Israel y que acosan hoy, hermanos, al pueblo de Israel y a los hijos de Dios. Dios enviará nuevamente a su Hijo a este mundo a cumplir y a finalizar, hermanos, sus promesas. En su momento perfecto el Señor culminará su obra y vendrá a buscar a sus hijos. Vendrá a recoger, hermanos, a aquellos que aceptaron el perdón de este niño que se despojó a sí mismo, que se entregó de manera voluntaria, porque, hermanos, recuerden que Cristo se entregó a sí mismo por nosotros y tuvo el poder para volver a tomar su vida. A Cristo no lo apresaron, a Cristo no lo maltrataron porque el mundo era capaz, sino porque Cristo vino a cumplir con las promesas del Señor. Cristo tenía el poder para llamar a las legiones y que lo defendiesen, pero esta no era la voluntad del Señor. La voluntad de Dios es que el pecado tenía una consecuencia, y esa consecuencia era la muerte. Y hermanos, todos nosotros deberíamos estar hoy muertos y fulminados, porque no somos dignos de estar delante de este Rey de Reyes, de este Señor de señores, como nos dice Apocalipsis 19. Y Cristo es el cumplimiento de esta palabra, de esta ley y de las promesas, hermanos. Debemos dar gracias, glorias, loores a Cristo. No solo, hermanos, en este tiempo en el cual recordamos su venida, sino todos los días de nuestra vida. Hermanos, este niño reinará, pero su autoridad no es ni será para pelear, sino para restaurar aquello que el hombre rompió y deformó. Y si vemos sus nombres en Isaías 9:6, nos revelan parte de su carácter. Nos dice consejero, admirable consejero. Él va a ser el guía, hermanos, y Él va a ser la guía final. Pero hermanos, hoy Él debe ser la guía de nuestras decisiones. Nos dice Dios fuerte. Y es que si pensamos, la palabra de Dios nos dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay poder, hermanos, porque ni la muerte pudo sujetar a Dios. No hay poder en este mundo mayor que el de nuestro Señor. Hermanos, en Cristo podemos vencer lo que para nosotros es imposible. Nos dice Padre eterno, y hermanos, es que Dios, nuestro Señor, Jesucristo, nuestro Salvador, ha estado desde el principio guiando a todos y cada uno de sus hijos. Y es por esa razón que, hermanos, nos encontramos en esta mañana, porque Dios ha sido fiel. Dios nos ha cuidado hasta este momento y Dios tiene un propósito, hermanos, para cuidarnos hasta este momento. Y por último nos dice príncipe de paz. Y es que Cristo vino a reconciliar al mundo con Dios. Cristo vino a restaurar la comunión que había sido rota. Porque, hermanos, ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? Ninguna. Y delante de la presencia del Señor no puede haber pecado. Y por eso, hermanos, hoy podemos venir, estar en la casa de Dios, presentarnos delante del Señor. Y Dios nos mira y nos ve limpios, nos ve puros, porque nos ve y ve la sangre de Cristo
lavando nuestras vidas. Así que, hermanos, 2 Corintios 5:15 nos dice, y debemos pensar en esto, dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y que resucitó. ¿Por quién? Por ellos, por nosotros, hermanos. Entonces, hermanos, Jesús no solo vino a salvar nuestras vidas del pecado y de la condenación, vino a darnos una nueva manera de vivir, para que no vivamos ya para nosotros, para que no celebremos y disfrutemos de este tiempo como lo hace el mundo, sino como verdaderos hijos de Dios que reconocen el porqué de su salvación, que reconocen quién es el que los salvó y cuál fue el precio que pagó. Hermanos, Isaías 9:6 nos recuerda que Dios respondió a la oscuridad con la luz de Cristo, de ese niño que vino. Dice, pero ese niño, hermanos, creció, ese niño vivió una vida pura, santa y sin mancha. Ese niño sufrió la cruz y murió, pero resucitó. Hermanos, y hoy vive en cada uno de sus hijos. Y nosotros hoy somos templo del Espíritu Santo, somos real sacerdocio, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hermanos, qué privilegio tan grande y qué peso debe tener este privilegio en nuestras vidas. Así que, hermanos, vivamos esta nueva vida que tenemos en el Señor. Y, hermanos, les pregunto si Jesús nació, vivió de esta manera y murió por el pecado. Quizás hay alguien, hermanos, que hoy está aquí y Cristo no nació en su corazón, Cristo no salvó su corazón y Cristo no vive hoy en su corazón. Hermanos, Dios nos dice que este es el tiempo aceptable para Él, para nosotros, para que nosotros reconozcamos, para que el hombre vea y conozca el regalo, ese regalo que es para todo aquel que cree. Hermanos, debemos orar y pedir al Señor que toque los corazones de aquellos que escuchan su palabra para que puedan conocer, para que puedan ver a su Salvador. Y si hay alguien entre nosotros en esta mañana, hermanos, debemos orar para que el Señor obre y toque ese corazón. Y hermanos, este puede ser el día en el que la luz de Cristo, la luz de nuestro Salvador, brille en nuevas vidas. Y si nosotros que conocemos ya a este Salvador, a aquel que cumplió las promesas, hermanos, veamos cómo vivimos. Recordemos que ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y que resucitó por nosotros. Y si es así, hermanos, vivamos en agradecimiento a Él, con el gozo, hermanos, de saber que somos hechos, que fuimos hechos por Cristo, hijos de Dios, hijos del Altísimo. Hermanos, que el Señor nos guíe, que Dios nos recuerde y que entendamos por qué estamos hoy aquí, por qué celebramos la Navidad, cuál es realmente el motivo de la Navidad y si nosotros estamos
celebrando el verdadero motivo, hermanos, de este tiempo, esta Navidad, este nacimiento del Hijo prometido. Vamos a orar. Padre, te pedimos que estés obrando en medio nuestro y estés guiándonos, Señor, a través de tu palabra. Padre amado, te pedimos que si hay alguien en esta mañana, Señor, que no te conoce, que pueda aceptar, Padre amado, el regalo que es el cumplimiento de la promesa hecha en Cristo Jesús. Señor, te pedimos que obres en medio de aquellos que escuchan tu palabra, Señor, que escuchen y vean que hay un Salvador, que hay un Dios bondadoso, un todopoderoso, que se entregó para salvar, que se entregó para perdonar. Dios, podrías venir y juzgar al mundo y a los pecadores con toda justicia, porque son pecadores. Pero Señor, tú en tu misericordia has decidido entregar a tu Hijo Jesucristo, a darlo en pago por los pecados y por los pecadores. Y te damos gracias, Señor, porque, Señor, hemos conocido, hemos visto esta verdad y, Señor, tú moras hoy en nuestros corazones. Y te pedimos por aquellos que no te conocen, Señor. Obra en esta mañana, obra en este día, Señor, y que sea día de salvación, si es tu voluntad. Y para nosotros, Señor, los que ya te conocemos, te pedimos que tú nos guíes, Padre amado, a vivir vidas, Señor, que muestren este mundo que tú vives en los corazones de tus hijos, que tú moras en ellos y que tú has transformado, Señor, su vida y su entendimiento. Padre, te pedimos que nos guíes y que este tiempo, Señor, sirva para que tengamos una oportunidad de hablar del verdadero motivo de la Navidad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a terminar este tiempo. Vamos a buscar en nuestros himnarios el número 208. Vamos a cantar número 208.